We were speaking about different sources of illustrations Estábamos hablando de distintas fuentes de ilustraciones and starting to mention about searching through nature and science to find good illustrations. y estábamos en el número 4 del inciso C, encontrar ilustraciones en la naturaleza y en la ciencia. Let's read the wisdom of Solomon in 1 Kings 4, verse 33 through 34. Leamos acerca de la sabiduría de Salomón en Primera de Reyes 4:33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Solomon, by the spirit of wisdom, was able to see God's truth in everything God had created. Salomón, por medio de la sabiduría que Dios le dio, podía ver la obra de Dios en todas las cosas de la naturaleza. And God can help us to illustrate spiritual truths by the things around us in nature and science. Y Dios puede usarnos a nosotros, darnos a nosotros la sabiduría para usar los ejemplos en la creación y en la naturaleza. For example, the number 12 in the Bible speaks of government. Por ejemplo, el número 12 en la Biblia nos habla de gobierno. The Old Testament people of God were governed by 12 tribes. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue gobernado por 12 tribus. The New Testament church was started with 12 apostles. Y la iglesia en el Nuevo Testamento comenzó con 12 apóstoles. But the same wisdom of God that 12 speaks of government can be seen in nature. Pero la misma sabiduría de Dios respecto a que 12 nos habla de gobierno, lo podemos ver en la naturaleza. Each of our days and nights are governed by 12 hours. Nuestros días y noches están gobernados por 12 horas. Look at a calendar and see how our years are governed by 12 months. Veamos un calendario y comprobemos que nuestro año está gobernado por 12 meses. Look at a keyboard and see how all music is governed by 12 different notes. Al observar un teclado, vemos cómo la música está gobernada por 12 notas. Nature, science, and Bible truth often match up and support each other. La naturaleza, la ciencia y la Biblia normalmente juntas, o sea, se apoyan mutuamente para sostener estas verdades. Because God's wisdom can be seen in all of them. Porque la sabiduría de Dios puede verse en cada una de ellas. So you're preaching about the danger of temptation, Y si predicas acerca del peligro de la tentación, and you can liken it to a spider's web or cheese on a mousetrap. puedes compararlo con la telaraña de una araña o con la trampa para un ratón. The poison, the danger of sin can be likened to the poisonous bite of a snake. El veneno que contiene el pecado lo podemos comparar con el veneno de una serpiente. Our Lord Jesus was continually referring to the things around him when he preached. El Señor Jesús constantemente se refería a las cosas que lo rodeaban cuando enseñaba. He talked about birds and lilies and different types of soil. Él habló de los pájaros, de los lirios del valle, de distintos tipos de terreno. And we should relate our spiritual messages to natural illustrations to help people to understand God's wisdom. Y nuestros mensajes espirituales los podemos comparar con los ejemplos de la naturaleza para dar un buen mensaje. Now, number 5 in finding good illustrations. Número 5, con las fuentes de ilustraciones, experiencias personales, nuestras o de alguien más. And so we find that Paul repeatedly spoke about his own conversion when he was preaching in the book of Acts. Pablo continuamente se refirió a su propia conversión muchas veces que predicaba el Evangelio en el libro de los Hechos. The entire book of Ecclesiastes is a personal testimony of Solomon. Todo el libro de Eclesiastés es el testimonio personal de Salomón. And so there are times we should share a testimony that we have experienced, A veces debemos compartir un testimonio de algo que hemos experimentado, or how we became saved or healed. de cuando fuimos salvos o cómo fuimos sanados.
But beware while you are sharing a testimony of how you got saved. Pero ten cuidado cuando compartas el testimonio de cuando fuiste salvo. Do not let 90% of your testimony glorify sin and then 10% at the end speak about Christ. No dejes que el 90% de tu testimonio sea glorificar el pecado y que al final le des la gloria al Señor un solo 10%. Have you ever heard anyone heard a testimony about their life? ¿Alguna vez han escuchado un testimonio de la vida de alguien They spent 30 minutes telling about all of the ugly sins that they had enjoyed. que se pasan 30 minutos contando de todos los pecados de los que disfrutaron? And then at the very end they say, oh, but then I got saved, praise God, Y al amen. final dicen, pero entonces fui salvo, gloria a Dios, amén. Well, you just heard 30 minutes of garbage and a half a minute of praise the Lord at the end. Escuchaste 30 minutos de basura y medio minuto de gloria a Dios al final. No, make sure if you share a personal testimony that it does not magnify sin, Asegúrate que cuando des tu testimonio no magnifiques el pecado, but it magnifies the goodness and grace of God. sino que tienes que magnificar la grandeza y la bondad de Dios. Amen? But we should also write down, number D, gather good illustrations and write them down. Pero también debemos recordar el inciso de reunir buenas ilustraciones y escribirlas, llevar un registro. If you have to regularly preach, you should always be searching for good new illustrations. Si tú predicas regularmente, constantemente deberías estar buscando buenas ilustraciones. How many of you hear your pastor use the same story over again and again and again in his preaching? ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado a su pastor que usa la misma ilustración una y otra vez? And there was a time when I was driving down the road with my family, Cuando yo iba manejando con mi familia, and I started to say something, comencé a decir algo and my 5-year-old daughter spoke up, y mi hija de 5 años dijo and she repeated the exact story y repitió la misma historia because she had already heard it so many times when I was preaching. porque ya la había escuchado muchas veces cuando yo predicaba. She had already memorized my story. Ya se había memorizado mi historia. No, find new stories that will be newly interesting. Encuentra nuevas historias que sean interesantes. Hearing a story 2 or 3 times might remain interesting, 2 veces, 3 veces escuchar la misma historia puede ser interesante. but by the 5th or 10th time you have heard it, it will begin to be boring Pero si es la 10ª vez, entonces ya te va a aburrir. until it might become torture. Y va a llegar un momento en que se va a convertir en tortura. Oh no, the story again. Ay, no, ya va a contar otra vez la historia. Don't let that happen to your preaching. Que no le pase eso a tu predicación. But we are to seek and write down, save good stories and illustrations Debemos buscar y guardar, escribir buenas ilustraciones so that you can use them for different audiences at different times. para usarlas con distintas personas en distintas ocasiones. Now in our notes, we come to part 3 of our teaching, Bueno, llegamos ya a la parte 3 de nuestra enseñanza, en nuestras notas en la página 9. how we need to learn how to communicate the message of our preaching. Debemos aprender a comunicar nuestro mensaje. First, we need to prepare our heart and life, Primero, nos debemos preparar bien en la vida, organize our notes well, organizar bien nuestras notas, use different forms of outline structure to present our truths. usar diferentes bosquejos para presentar las verdades. But while we are speaking, we need to develop our skills. Pero mientras predicamos, debemos desarrollar nuestras cualidades So that we can effectively communicate the truth and let it stick in the minds and hearts of our para que listeners. comuniquemos las verdades efectivamente y que estas verdades se queden clavadas en la mente y en el corazón de los que nos escuchan. So number 1, while you are preaching, Número 1, mientras predicamos, exalte a Cristo y dirija a las personas a acercarse a Cristo.
Incluso los cristianos necesitan acercarse más a Dios. Let our messages always point to Jesus. Que nuestro mensaje siempre apunte a Jesús. He said, if I be lifted up, I will draw all men to me. Jesús dijo, si yo soy exaltado, atraeré a todos hacia mí. And so our messages should always be exalting Christ. Por lo tanto, nuestros mensajes siempre deben exaltar a Cristo. Because then the Spirit of God will use them to draw the people closer to Jesus. Porque entonces el Espíritu de Dios los va a usar para que las personas se acerquen más a Cristo. While you're preaching, show people that Jesus is the answer for their needs. Y mientras predicas, muéstrale a las personas que Jesús es la respuesta a sus necesidades. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y siempre. Use Christ as our guide and example. Usa a Cristo como nuestro guía, como nuestro ejemplo. Answer the question of the people. What would Jesus do? Y da la respuesta a las personas. ¿Qué haría Jesús? Show how the Bible continually points to Christ. Y muestra cómo la Biblia continuamente nos está mostrando a Cristo. Jesus said to the Pharisees, you search the scriptures to try to find eternal life. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes buscan en la Escritura encontrar la vida eterna, But the scriptures testify of me. pero las Escrituras dan testimonio de mí. And so if we are properly explaining the scriptures, it will always point the people to Christ. Así que si explicamos correctamente la Escritura, vamos a enfocar a las personas en Cristo Jesús. He is the center. He is the answer of everything. Porque Él es el centro y Él es la respuesta de todo. And while you are trying to point the people to Christ in a closer way, Y mientras estás tratando de acercar a las personas a Cristo, be careful that you are not in an unbalanced way exalting people. ten cuidado de no exaltar a las personas en una forma desequilibrada. There are times that people will overly praise a person in their message. A veces las personas alaban demasiado a alguna persona, Maybe trying to gain the favor of that person in the church. tratando de ganar el favor de esa persona de la iglesia. Or maybe trying to show how important they are by talking about the famous person they were just talking to the week before. Otra vez fanfarronear de que estuvieron hablando con esta persona que es muy famosa y ellos estuvieron con esta persona la semana pasada. Sometimes we overly point people to ourselves by our dressing in an unbalanced way. Y a veces también atraemos la atención de las personas hacia nosotros cuando nos vestimos en una forma muy exagerada. Some people dress in a way that will try to get all of the people's attention to them. Hay gente que se viste de una manera para atraer la atención de las personas. Or they're always using hand movements that always point to themselves. O usan movimientos con sus manos que siempre apuntan a ellos mismos. No, don't always point at yourself. No estés apuntando siempre a ti mismo. No, point to Jesus when No, you preach. apúntale a Jesús cuando predicas. Number B, be sensitive to the anointing of the Holy Spirit. B, sea sensible a la unción del Espíritu Santo. We want to have the anointing of the Holy Spirit upon us when we begin to preach. Cuando estamos predicando, queremos tener la unción del Espíritu Santo. And we want to be sensitive to let that anointing remain upon us and flow through our message. Y queremos que la unción del Espíritu Santo permanezca en nosotros y que fluya a través de todo nuestro mensaje hacia las personas. If the anointing of the Holy Spirit is flowing through your message, it will impart life and joy to your listeners. Si la unción del Espíritu Santo está fluyendo a través de tu mensaje, va a impartir gozo y paz a las que te escuchen. And so we should pray and always try to be those that carry the anointing when we speak. Debemos orar y pedirle al Señor que nos dé su unción siempre que prediquemos. When I was in Bible school, we had one teacher that was our greatest dread. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, teníamos un maestro que era nuestro mayor temor. We knew that his classes were the most boring classes in the Bible school. Sabíamos que sus clases eran las más aburridas de todo el instituto. He would stand there like a statue, Se paraba como una estatua and he would speak in monotone. y hablaba monótono, He would sound like a robot. sonaba como un robot.
never excited about his message, y nunca se entusiasmaba con su mensaje. and it was like torture to listen to him for an hour. Era una tortura escucharlo durante una hora. And so our class, we gave ourselves a secret assignment. Y entonces mis compañeros de clase nos pusimos una tarea secreta. We secretly gathered together every day for prayer meetings En secreto nos juntábamos todos los días a orar. to pray for that teacher's class. Y orábamos por la clase de ese maestro. And we every day prayed almost an hour very sincerely, Lord, anoint his class. Let there be life there. Y todos orábamos sinceramente durante más o menos una hora. Señor, úngelo, unge su clase. And within a week, we saw significant improvement. Y en una semana vimos cómo mejoró. He started to speak with more excitement. Empezó a hablar más entusiasmado. And we kept praying. Y seguimos orando. And then the second week, he said, let's start class with a song. Y a la siguiente semana dijo, comencemos la clase con un canto. And the Spirit of God began to fall. Y el Espíritu de Dios comenzó a caer. And he would get excited and preach. Y se emocionó y empezó a predicar. And there started to be prophecies in the class. Y comenzaron a fluir las profecías en la clase. And within 4 weeks of our praying every day for that class, Y después de 4 semanas de estar orando todos los días por esa clase, that class changed from being our least liked class to becoming our favorite class of the esa week. clase cambió de ser la clase que peor nos caía a la clase favorita de todos, que la esperábamos. So do you ever think that you're becoming a little boring in your speaking? Así que si piensas que a veces eres un poco aburrido cuando hablas, Pray more. ora. If get prayer groups to pray for your ministry. Junta a personas que oren por tu ministerio. Maybe before a Sunday morning service, encourage people to come early and seek God and bring the anointing. Antes del servicio del domingo en la mañana, invita a personas que lleguen a orar para que oren por el culto y oren por la prédica. It is important that we are channels of the Spirit of life. Es importante que seamos canales del Espíritu de vida. And number 3, be careful not to preach past the anointing. El número 3, debemos que tener cuidado de no seguir predicando después de que la unción se ha ido. Some people can preach half of forever on Sunday morning. Hay personas que pueden orar para siempre el domingo en la mañana, predicar para siempre el domingo en la mañana. And the people lose interest. Y la gente pierde el interés. And the children are running around the church. Y comienzan los niños a correr por toda la iglesia. And there is no more anointing in the church service. Y ya no hay unción en el servicio de la iglesia. It is better to quit when you are ahead. Mejor terminar antes. Finish your sermon while there is still the presence of God and the people are enjoying the message. Termina tu servicio cuando el Espíritu de Dios con la unción todavía está en el lugar para terminar bien el mensaje y poder orar. I have been in Sunday morning services where the preacher preaches for an hour and a half or 2 hours. He estado en servicios donde el predicador predica hora y media o 2 horas. And at the end, everyone claps. Y al final todos aplauden. And the speaker thinks, oh, they liked my message so much. Y el predicador piensa, ay, les gustó mi mensaje. But the real reason most of them were clapping, Pero la razón por la cual todos aplauden, thank you, Lord, the message is over. gracias Señor que terminó el Praise mensaje, gloria a Dios. Okay, so be sensitive to bring the anointing and end with the anointing. Así que tienes que ser sensible para atraer la unción y para terminar con la unción. And number 4, keep pure attitudes in your heart. Número 4, mantén una actitud pura en tu corazón. If we have bitterness or unbelief or lust in our heart, Si tenemos amargura, incredulidad o impureza en nuestro corazón, that can be imparted through your speaking. eso lo podemos impartir a través de nuestra prédica. Hebrews 12:15 says, be careful about a root of bitterness that can spring up and defile many. Hebreos 12:15 nos
nos advierte en contra de la raíz de amargura que puede contaminar a muchos. We are to release the life of the Holy Spirit in our message. Debemos desatar la vida del Espíritu Santo en nuestro mensaje. But if you are preaching with anger in your heart, Pero si estás predicando con enojo en tu corazón, oh, I hope brother so-and-so is listening to this message. ay, espero que el hermanito fulano esté escuchando este mensaje, He needs to really meet with God. porque necesita un encuentro con Dios. Well, if you're mad at someone, that might release a wrong spirit. Bueno, si tú estás enojado con alguien, eso puede desatar un espíritu maligno. If there is lust in your heart, Y si hay impureza en tu corazón, lujuria, and you find someone of the opposite sex that is very attractive to you, y ves que hay alguien del sexo opuesto estás muy atraído, don't always be looking at them, no estés viéndolo constantemente, okay? And because there can be spirits of lust. porque puede fluir un espíritu de lujuria. I knew a church of 1,000 people. Conocí una iglesia de 1,000 personas. For many years, a good church. Durante muchos años, una buena iglesia. And all of a sudden, dozens of people in the congregation started to fall into immorality and pornography. Y de repente, decenas de personas de la congregación comenzaron a caer en pecados de lujuria y pornografía. And the elders of the church started praying. Y los ancianos comenzaron a orar. Lord, it's like a plague of lust has come upon the church. Señor, es como que si una plaga de lujuria hubiese venido sobre nuestra iglesia. Lord, how did it come? How do we stop it? Señor, ¿cómo entró esto aquí? ¿Cómo lo detenemos? And through their prayers, it was exposed that their pastor was in secret immorality. Y a través de las oraciones fue expuesto que el pastor tenía inmoralidad secreta. And when the pastor would preach, Y cuando el pastor predicaba, he was often looking at the 5 or 6 ladies in the congregation that he was having a sin with. y entonces cuando predicaba estaba viendo a esas 5 mujeres de la congregación con las cuales él estaba pecando. But he was releasing those spirits of lust not just to them, but through the whole congregation. Él estaba desatando ese espíritu de lujuria no solo sobre estas mujeres, sino sobre toda la congregación. So we want to make sure that we have pure attitudes of heart when we stand before the people to teach and preach. Así que necesitamos que tengamos un corazón puro en nuestro corazón cuando estemos predicando, So that we can impart purity of heart. para que podamos impartir esa pureza de corazón, That the Holy Spirit will flow through our messages. que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nuestros mensajes And that we will never find ourselves to be a channel of spiritual y corruption. que nunca seamos un canal de un espíritu de corrupción. So number A, while we're preaching, point the people to Christ. Así que inciso A, mientras predicamos, exaltemos a Cristo. Number B, be sensitive to the anointing of the Holy Spirit. Inciso B, seamos sensibles a la unción del Espíritu Santo. And number C, we also have to be sensitive to the people. Y en tercer lugar, también tenemos que ser sensibles a las personas. We're always looking to the Lord that His anointing will rest upon us. Siempre con los ojos en el Señor para que su unción esté sobre nosotros. But also keep an eye and observe the congregation. Pero también debemos observar a la congregación. Consider what spiritual level they're at and speak accordingly. Tomar en cuenta en qué nivel espiritual están y para que nuestro mensaje sea acorde. See if you are keeping their attention. Y atentos a ver si estamos manteniendo su atención. And if a couple of people are falling asleep or losing attention, Y si un par de personas están durmiendo, get their attention again. llama su atención Okay? And then carry on your message. y continúa con tu mensaje. And just make it like it was just an ordinary part of your message. Y haz de cuenta como que eso fue parte de tu mensaje. And make sure you do not speak longer than the attention span of the people. Y asegúrate de no ir más allá de de la atención que las personas puedan tener. The first time I went to preach in Myanmar, La primera vez que yo fui a enseñar a Myanmar, at the biggest Baptist church in the nation, la iglesia bautista más grande de la nación, I found out that they requested a 6-minute sermon.
Me contaron que habían pedido un sermón de 6 minutos. And I thought, how much can you speak, how much truth can you impart in only a 6-minute sermon? Y yo pensé, ¿cuánta verdad se puede impartir en un sermón de 6 minutos? But if you spoke beyond that, Pero si hablabas más de 6 minutos, the hearts and minds of the people would be closed. el corazón y la mente de la gente se cierra. They'd be looking at their watches. Estaban viendo su reloj. We only have 50-minute sermons in our church, En or nue- 50-minute church services in our church. En nuestra iglesia, nuestros servicios son de 15 minutos, hermano. And 15 and instead minutos. of keeping their attention, you will gain their animosity. Y en vez de mantener la atención de ellos, lo único que vas a lograr es que se enojen contigo. But one of the pastors of that church, we were able to lead into the baptism of the Holy Spirit. Pero a uno de los pastores de la iglesia lo llevamos a que fuera bautizado en el Espíritu Santo. And they were able to start to expand the spiritual hunger of their church. Y entonces pudieron comenzar a expander el hambre espiritual de los miembros de la iglesia. So the last time I spoke there, Así que la última vez que yo prediqué allí, they asked if I would speak for 35 minutes. me pidieron que compartiera durante 35 minutos. They had expanded their Sunday morning sermon from 6 minutes to be 35. Habían alargado el sermón del domingo en la mañana de 6 minutos a 35 minutos. But if I spoke longer than that, Pero si me pasaba de los 35, ay no, el reloj. then they would close their hearts and minds again. Y nuevamente cerraban su mente y su corazón. So if you have a group of Christians and you can slowly train them to be more and more attentive to God's word, Si tienes un grupo de personas, puedes poco a poco ayudarlos a que tengan más largo su lapso de atención. if you can more effectively use illustrations to keep the attention of the people, Si puedes usar ilustraciones en una forma más efectiva para mantener su atención más tiempo. then it's good if you can develop the congregation to listen to a full sermon of maybe 45, 50 minutes. Va a ser bueno que ayudes a la congregación para que pueda escuchar un sermón de unos 45 minutos. But be careful not to speak way beyond their attention span. Pero tienes que asegurarte de no hablar más allá del lapso de atención que ellos puedan tener. While we're preaching, number D, learn how to effectively use your voice. Y mientras predicas, inciso D, tienes que aprender a usar tu voz. Make sure your speaking can be clearly understood by everyone. Asegúrate que tu forma de hablar la entiendan todos. If not, you need to be louder. Y si no te oyen bien, pues habla más fuerte. Maybe turn the microphone up. O que le suban el volumen al micrófono. Or maybe learn how to turn your voice up instead, O aprende a gritar so that all the people will be able to hear clearly. para que todos puedan escucharte bien. But make sure you're not too loud. Pero asegúrate de no gritar demasiado. Not too loud! No muy fuerte. No. Not too loud. Okay? No muy fuerte. Because some people feel like the preacher is yelling at them all through the service. Porque hay gente que siente que el predicador les grita todo el servicio. Do you like to be home and have somebody yell at you for a long period of time? ¿Te gusta estar en tu casa y que alguien te esté gritando todo el día? Na, 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 na. No, No, nobody likes that. no, a nadie le gusta. And nobody wants to come to church Y a nadie le gusta venir a la iglesia and be yelled at for 45 y minutes. que durante 45 minutos le estén gritando. Okay? It might sound powerful, Puede sonar muy poderoso, but a lot of times people will close their ears. pero a menudo la gente solo se va a tapar los oídos They'll close their hearts. y van a cerrar su corazón They think the preacher is angry at them. porque creen que el predicador se enojó con ellos And you will lose the attention and openness of your y congregation. vas a perder la atención y la apertura de tu congregación. And make sure the amplifier is not distorting. Y asegúrate que el amplificador, las bocinas no estén distorsionadas.
Okay. Él lo hace mejor que yo. It might have an appearance of power, Puede aparentar ser algo muy poderoso, but it's not the power of the Holy Spirit. It's the power of your 1,000-watt amplifier. pero no es el poder del Espíritu Santo, es el poder de las bocinas. And it's not by might or by 1,000 watts of power, but it's by my Spirit that God will accomplish His preaching. Y no es con fuerza ni con el poder de una gran bocina, sino con el Espíritu Santo. Number 3, do not speak monotone. Número 3 del inciso D, no hable en forma monótona o pesada. Do not be a boring preacher that always talks in the same tone. No sea un predicador aburrido que siempre usa el mismo tono de voz, The people will soon fall asleep. porque la gente se va a dormir. No. No. Sometimes lift your voice. A veces suba el volumen Sometimes y a veces quiet your voice. acalle su voz. Sometimes you should speak more quickly. A veces debe hablar rápido And sometimes y a veces pause haga una pausa when it's really important. cuando es muy importante. Pause Haga una pausa and let the people think about what you said. y deje que la gente piense en lo que acaba de decir. Avoid using repeated phrases or words. Evite usar frases repetitivas o palabras repetitivas. Amen? Amén. Some people, when they're preaching, Hay gente que cuando predica, amen, amén, are always repeating the same word. Amen? siempre repiten lo mismo, amén. And you listen to them preach. Amen? Y lo escuchas predicar, amén. And you're distracted from what they're saying. Y Amen? te distraes por lo que diste, amén. Because you're always repeating some word or some sound. Porque siempre estás repitiendo la misma palabra o el mismo sonido o frase. I want to say this next. Quiero decir esto ahora. Let me say it this way. Lo voy a decir así. There were two men, Hubo dos hombres and they were talking to each other, y estaban hablando and they said this. y dijeron esto. Well, if you're changing radio stations, you will hear you'll hear the tone that's just volume Ahora, between the stations. Si tú estás buscando una estación en la radio, cambiando de una estación a otra, vas a escuchar todo lo que él acaba de decir. But if you are pausing in your thinking, don't fill in that emptiness with a useless sound. Pero si en tu pensamiento, en línea de pensamiento, tú estás haciendo una pausa, estás dudando, no lo hagas obvio a los que te escuchan con este tipo de ruidos. Amen? Amén. Amen. Amén. No, be careful that you do not distract the people by useless repetition. Tienes que tener cuidado de no distraer a las personas con estas repeticiones que no sirven para nada. Once we were in church listening to a stirring message of a preacher, Una vez estábamos en una iglesia escuchando a un predicador que estaba dando un mensaje que nos estaba conmoviendo. and at the end I asked my young daughter, what did she learn from the message? Y al final le pregunté a mi hija chiquita qué había aprendido del mensaje. And she said, I learned that the preacher said amen 105 times in his message. Yo aprendí que el predicador dijo amén 105 veces en su mensaje, papi. She spent the whole message counting how many times he said amen. Se pasó todo el mensaje contando cuántas veces él dijo amén, And she never heard the message pero no escuchó el mensaje because she was too busy counting all of the amens. porque estaba ocupada contando todos los amenes. So be careful in how you use your voice and your words. Así que ten cuidado cómo usas tu voz y tus palabras. Number 7, do not ruin your voice. Número 7, no arruines tu voz. A preacher must protect his voice or her voice Un predicador o predicadora debe proteger su voz because you want your voice to be clear and powerful for many decades of effective speaking. porque quieres que tu voz sea clara
durante muchos años de un ministerio efectivo. I am 65 years old and I could still preach 6 hours a day or more. Yo tengo 65 años y puedo predicar 6 horas al día o más, Because among other things, I try to be very careful with my voice. porque entre otras cosas tengo mucho cuidado de mi voz. But there are some preachers that want to be very powerful. Pero hay predicadores que quieren ser muy poderosos. And they will let you know that they are really anointed. Y te quieren dejar claro que tienen mucha unción. But that can be destructive to your voice. Pero eso puede afectar y destruir tu voz. So don't lift up your voice loud in a way that will be destructive for your vocal cords. Así que no uses tanto volumen que dañes tus cuerdas vocales, So that your voice will be your healthy servant for many decades of speaking. para que tu voz sea un siervo fiel a ti durante muchas décadas de predicar. Now, number E, use your body properly while you are speaking. Inciso E, usa tu cuerpo en forma apropiada mientras predicas. Don't distract the people by repeated bodily actions. No distraigas a las personas con acciones de tu cuerpo que repites todo el tiempo. There are some people that are always scratching their hair Hay gente que siempre se está rascando la cabeza or rubbing their nose, o sobándose la nariz, and you're distracted from their message. y entonces uno se distrae del mensaje. You think maybe they have fleas Uno cree que tiene pulgas because they're always scratching their head or something, porque siempre se están rascando la cabeza, and it can be very distracting to the message. y eso puede distraer el mensaje. Oh, or how they use their hand motions. O cómo usan los movimientos de sus manos. And I feel it in my heart. Lo siento en mi corazón. But it can be distracting to the message. Pero eso puede distraer a la gente del mensaje. Another way to use your body effectively is learn to have good eye contact with the people you are speaking to. Otra forma de usar el cuerpo en una forma eficaz es aprender a tener contacto visual con las personas. If you are a relatively new public speaker, Si eres nuevo para hablar en público, you can be afraid for standing in front of a congregation. puede ser que te dé miedo estar de pie delante de una congregación You can get very nervous y te pones muy nervioso. and you close your eyes, Y entonces cierras los ojos or you're always looking down at your notes. o siempre estás ahí leyendo tus notas. Not because you need to see them, No porque necesites verlas. but when you look up at the people, you're scared. El problema es que cuando miras a la gente te asustas. And so you're always looking at your notes Entonces siempre estás viendo tus notas because there are so many people looking at you. porque hay demasiada gente viéndote. And sometimes people are nervous and they are looking too much at their notes. Y a veces la gente está nerviosa y el predicador entonces está siempre viendo sus notas. The way we can effectively communicate a message is by relating properly to the people we're speaking to. Y una manera de comunicar bien nuestro mensaje es relacionarnos con las personas bien, y eso lo logramos viéndolos. And one way we effectively communicate to them is that we look at them. Verlos es una forma de comunicarnos con ellos. We sometimes smile. Y a veces sonreímos. We are friendly. Somos amigables. If you are friendly to your congregation, Y si tú eres amigable con tu congregación, they will feel relaxed and open-hearted to you. ellos se van a relajar y van a abrir su corazón contigo. But if you're if you're nervous about looking at them, Pero si tú estás nervioso y por eso no los ves, then they will also share in that nervousness. entonces ellos también van a compartir ese nerviosismo contigo. If you are so intense and you're trying to present the truth, Y si eres demasiado intenso para tratar de presentar la verdad that it always looks like you're angry at the people, y siempre pareciera que estás enojado con la gente, then again the people will close their hearts to your speaking. van a cerrar su corazón.
So we need to be very careful in how we use our bodies properly. Así que debemos tener mucho cuidado de usar bien nuestro cuerpo. Now, I would suggest that when you are a new preacher, you might not look very often at the congregation. Ahora sí les sugiero que si estás comenzando a predicar, no estés viendo a las personas muy seguido. But learn to be more and more comfortable. En lo que aprendes a sentirte cómodo. Don't be nervous standing before the people. No te pongas nervioso de estar delante de la gente. I knew a young lady at the Bible school I graduated from back in the 1970s, En los 70s, cuando yo me gradué del Instituto Bíblico, una de mis compañeras and she had a homiletics class. tenía una clase de homilética. And when it was time for her to stand up and give a short message in her homiletics class, Y cuando le tocó a ella ponerse de pie y dar un corto mensaje en la clase de homilética, she was so nervous that she held on to the pulpit very tightly. estaba tan nerviosa que se agarró duro del púlpito. And she was so nervous, Y estaba tan nerviosa she knocked the pulpit over and it broke into 3 pieces. que botó el púlpito y lo rompió en 3 pedazos. A very disastrous start for your first sermon. Un comienzo desastroso para el primer sermón. But you can learn to develop past initial fearfulness of speaking before people. Pero uno puede aprender a sentirse más cómodo y a dejar de estar nervioso frente a las personas. That young lady recovered from destroying the pulpit and continued and completed her message. Esta jovencita se recuperó después de haber roto el púlpito y terminó con su mensaje. She learned over the coming years to stand with confidence to declare God's word. Y en los años siguientes ella aprendió a declarar la palabra de Dios con confianza. And now she is a sought after conference speaker in many nations. Y ahora ella va y predica en muchas naciones, la buscan para que predique en otras naciones. And her name now is Linda Holmes. Y el nombre de esta predicadora es Linda Holmes, Mi esposa. Okay. mi esposa. Esposa. Okay. And so God can help all of us to develop our talents and become effective preachers. Dios puede ayudarnos a todos a desarrollar nuestros talentos y convertirnos en buenos predicadores. And number F, end your message positively. Y el inciso F, termina tu mensaje en forma positiva. It is very rare that you should end your message with harshness or with a negative end. En general no deberías terminar tu mensaje con dureza o en una forma negativa. Very rarely, God might want to leave a group of people with a message of conviction. Muy pocas veces el Señor va a permitir que la gente salga con un mensaje con convicción de pecado. But we are called to preach the gospel. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. And the gospel means the good news. Y Evangelio significa las buenas nuevas. And so if you are a preacher of good news, Y si tú predicas las buenas nuevas, make sure you have a good, positive ending. asegúrate de tener un final positivo y bueno That you encourage the people. para animar a las personas, That you build faith and hope in their hearts. para edificar fe y esperanza en sus corazones Not discouragement or condemnation. y no desanimarlos o que se vayan condenados. And so it is important how we learn to effectively communicate in our messages. Es importante aprender a comunicar nuestro mensaje en una forma efectiva. Using our voices properly, Usar nuestra voz correctamente, using our body and movements properly, usar nuestro cuerpo y nuestros movimientos en forma adecuada, that they will all help build and amplify the message that we are speaking. para que todo esto edifique y amplifique el mensaje que estamos comunicando. Now, the last section of our notes Y la última sección de nuestras notas, is the conclusion. la conclusión. So be awake for 20 more minutes and you will overcome.
20 minutos más de estar despiertos y serán vencedores, hermanos. The conclusion is the end of our message. La conclusión es el fin de nuestro mensaje. As we mentioned before, it should be about 10% of the message, time-wise. Como ya mencionamos antes, debería ser un 10% de nuestro mensaje. And in the conclusion, we should summarize very succinctly, very sharply, what our message is about. Y nuestra conclusión debería ser un resumen del mensaje que acabamos de dar. Just as an arrowhead has to be sharp to penetrate its target, Así como la punta de la flecha tiene que estar afilada para poder entrar en el blanco, our message needs to be focused and sharp at the end to stick in the minds and hearts of the people. nuestro mensaje al final debe ser agudo y afilado para que entre a la mente y al corazón de las personas. In your conclusion, apply the message to each person's heart. En tu conclusión debes aplicar el mensaje al corazón de las personas. When we speak, we often first begin to appeal to a person's mind and logic. Cuando hablamos, a menudo nosotros apelamos a la mente y a la lógica de las personas. But while a message may often begin in a person's mind, it should end up in their heart. Pero así como el mensaje comienza en la mente de una persona, ese mensaje debe terminar en su corazón. Remember, the words of the wise are like nails that secure the truth in our minds. Recuerdan que nuestras palabras deben ser como esos clavos hincados en las personas. But our preaching should also be like goads Y también nuestra predicación debe ser como esa púa that pierce our heart and motivate our heart. que entra a nuestro corazón para motivarlo. And so we want to seek to make our message heartfelt in the conclusion. Por eso debemos procurar que nuestro mensaje sea sentido, llegue al corazón de la gente. And while you are preparing your message, Y cuando estamos preparando el mensaje, if you have one story or illustration that to you is more heartfelt than all the rest, si tienes una ilustración o una historia que a tu parecer llegaría más al corazón, a story that really touches your heart, una historia que toque tu corazón, then it can be wise to save that for the conclusion of your message. sería bueno guardar esa historia para la conclusión de tu mensaje. A wise boxer will conserve his strength and wait till the end knockout punch. Un boxeador sabio va a guardar sus fuerzas para el final, poderle dar un knockout a su oponente. And sometimes a heartfelt story or illustration can be a powerful ending for your message. Y a veces una historia poderosa que llegue al corazón o un testimonio puede ser lo que sirva para terminar y concluir tu mensaje. So it is often wise for you to keep your best story or illustration for the conclusion at the end to touch the people's hearts. A veces es sabio guardar la mejor ilustración o el mejor testimonio para usarlo en la conclusión de tu mensaje. And number C, lead the people to a decision, to a response through your message. Y el inciso C, dirige a las personas a una decisión o a una respuesta. Remember, our words should be goads that motivate the people. Recuerda que tus palabras deben ser como aguijones que motiven a la gente a moverse, That motivate the people to a change in their life. que motiven a las personas para que haya un cambio en su vida. And the first way their life can change is if they have a response at the end of a message. Y la mejor forma en que sus vidas pueden comenzar a cambiar es si responden de alguna manera al final del mensaje, So that they start to be doers of the word and not just listeners. para que comiencen a ser hacedores de esa palabra y no solo oidores. And so there are many different ways at the end of a message how we can seek to bring the people into a good response. Hay muchas maneras por las cuales al final del mensaje podemos lograr que las personas se muevan. In your notes, number A, have the people raise their hand or stand up or come for prayer at the altar. En nuestras notas podemos... Okay, here. Así, en el número 3
En el inciso A, en la página 11, haga que las personas levanten la mano, se pongan de pie o se acerquen al altar. Moses said at a time of crisis, Moisés dijo en un tiempo de crisis, "Who is on the Lord's side? Let him come to me." ¿quién está del lado del Señor? Vengan conmigo. And there are times that we should invite the people to respond by coming up to the altar to make a fresh commitment to God. Y hay veces que debemos invitar a las personas para que vengan al altar y hagan un compromiso fresco y nuevo con el Señor. We can get them to begin a new response by having a time of prayer. También podemos lograr una respuesta por medio de una oración. Sometimes letting them pray in their seat, A veces dejar que oren en su silla or sometimes gathering at the front of the church. o hacerlos que vengan al frente de la iglesia. You can also sometimes lead them in a prayer. También puedes guiarlos a todos en una oración. Number C, you can have the message end with the time of worship. C, podemos tener un tiempo de adoración. There are many songs that are prayers, Hay muchas canciones que son oraciones where we're singing, "Lord, cleanse my heart," que podemos estar cantando, Señor, limpia mi corazón. or we're offering our life as a fresh consecration to God. O ofrecemos al Señor como para consagrarnos a Él. And that time of worship can seal a work of God within the people's hearts. También un tiempo de adoración puede sellar esta palabra de Dios en su corazón. Number D, sometimes we should invite the people to confess their sin and ask forgiveness. En el inciso E, a veces podemos invitar a las personas a confesar su pecado. You might encourage them to have a time of going to one another and apologizing. Tener un tiempo para que vayan unos con otros a pedirse perdón. Or a good message can sometimes have a work sealed in people's hearts by ending it with a communion service. A veces también podemos terminar un mensaje y para que esté sellado en el corazón de la gente con una santa cena. Because a communion service will remind people of the work of the cross and often help them to meet with God in a fresh way. Porque la santa cena le va a recordar a las personas que pueden reconciliarse con el Señor y encontrarse con Él de una forma nueva. Number F, have the people perform a symbolic act as a testimony of a new commitment they make because of your message. Inciso G, que las personas representen un acto simbólico como testimonio de su nuevo compromiso. In Nehemiah 9:38, all the people responded to Nehemiah's sermon by signing a covenant. En Nehemías 9:38, el pueblo respondió a la petición de Nehemías firmando un pacto. And if you preach a message about how it's important for church members to tithe, Y si tú das un mensaje diciéndoles cuán importante es diezmar, you might invite all of the church members to sign a paper that is a covenant. I will be a faithful member of this church and tithe. puedes invitar a toda la congregación a que firmen en una hoja un pacto donde digan, yo soy miembro de esta iglesia y me comprometo a diezmar. Make it a beautiful document. Que sea un hermoso documento And maybe post it in the entranceway of the church. y tal vez ponerlo en la entrada de la iglesia. So as they come into church, they'll be reminded of their covenant, of their signing a fresh commitment to tithe. Para que cuando entren a la iglesia recuerden que ellos firmaron y se comprometieron a diezmar a la iglesia. There are times prophetic actions can seal a work of God in people's hearts at the end of a message. A veces acciones proféticas puede ayudar a sellar el mensaje en las personas. Have people shout a victory shout, Pueden dar un grito de victoria or I'll shout amen to the message, o gritar amén al mensaje or blow a shofar, o sonar el sofar, symbolic of calling on God. que es simbólico de llamar a Dios. Or there are times that you can do modern actions. A veces podemos hacer acciones modernas. You could have everyone come up and write on a piece of paper the sin they are going to seek to have victory over.
Podemos hacer que las personas vengan, tomen un pedazo de papel y escriban el pecado que necesitan vencer. And they write the secrets of their heart on a piece of paper. Y escriben allí los secretos de su corazón en un pedazo de papel. And they come to a little burning bowl of charcoal. Y entonces van allí, que puedes tener un contenedor para hacer un fuego. And they put their paper with confessing their sin in this bowl and let it be burned up. Y que pongan su papelito y que confiesen su pecado para que el papelito se queme. Or if you're outside in outdoor setting, let there be a campfire. O si estás afuera, en el exterior, puedes hacer una fogata. Or have people put a stone on an altar. O también que las personas pongan una piedra en el altar. Joshua had the people of God build an altar made of stones. Josué hizo que el pueblo edificara un altar con piedras. And you might tell the people, we have a basket of stones over here. Le puedes decir a las personas, aquí tenemos una canasta con piedras. If you want to show your fresh commitment to God, Y si tú quieres demostrar tu nuevo compromiso con Dios, you're going to unite with all the church members that are going to gather together to this new act of dedication. te vas a unir con todos los miembros de la congregación y todos juntos vamos a hacer este acto de dedicación. Then let everyone put a stone in a basket. Y permite que todos pongan sus piedras en la canasta. Or sometimes you invite the people to come up and put money in the basket. O a veces puedes invitar a la gente que venga al frente y que ponga dinero en la canasta. If it's a fresh call to missions or a new commitment to a work of the ministry. Si están iniciando algún ministerio, alguna obra misionera en la iglesia, There are times when a sermon can effectively end with motivating the people to a fresh commitment to support this ministry. a veces puedes terminar tu mensaje invitando a la iglesia a que apoye este ministerio que va a comenzar y entonces terminas invitándolos a comprometerse a dar su dinero para apoyarlo. Don't do it very often. No lo hagas muy seguido. Don't let your church become famous as a church that begs for money. No permitas que tu iglesia sea una iglesia famosa porque siempre estás pidiendo dinero. But sometimes we can signify a new dedication to the work of God by the commitment of our money. Pero a veces sí podemos, si vamos a empezar una nueva obra, permitir que las personas se comprometan a apoyarla dando un poco de dinero. And if you are asking the people to make a fresh financial commitment, Y si le estás pidiendo a las personas que hagan un compromiso financiero, if you're the preacher, si tú eres el predicador, you should be the first one up there to put the biggest amount of money in, debe ser el primero y que el que ponga más dinero en la canasta to be a good example and to motivate the others. para ser un buen ejemplo y motivar a los demás. Once I was invited to drive a long distance to Chicago. Una vez me invitaron, tuve que manejar una larga distancia hasta Chicago To speak for a midweek service of a small church. para predicar en el servicio a media semana de una iglesia pequeña. And we drove there and then had to have a hotel, pay for a hotel room. Manejamos hasta allá, tuvimos que pagar una habitación en un hotel And when we got to the church service, y cuando llegamos al servicio, there were only 7 people in the church. habían 7 personas en la iglesia. And I'm thinking, oh, Sion, too bad, sad. Y entonces yo me puse muy triste. Oh, I'm here trying to raise money for a missions endeavor, and I'm going to lose money by coming to this church. Y porque pensé, aquí estoy yo tratando de levantar dinero para este esfuerzo misionero y voy a terminar perdiendo dinero en esto. But I gave my concern to God and spoke to the church. Pero le entregué mi preocupación al Señor y le hablé a la iglesia. And at the end, the pastor stood up Y al final el pastor se puso de pie and he said to his 6 church members, y le dijo a los 6 miembros de su iglesia: he said, I believe what Brother Holmes is seeking to do is from God. yo creo que lo que el pastor Norman quiere hacer es de Dios And we should really support him. y debemos apoyarlo. Now, this was a small church that did not financially support their pastor. Ahora, esta era una iglesia pequeña
que no mantenía al pastor financieramente. He supported himself and his ministry by painting houses all week long. Él se mantenía y a su familia trabajando pintando casas. He was not a wealthy man at all. No era un hombre con dinero, para nada. But he said, I believe we should we should support Pastor Holmes in his work. Pero él dijo, yo creo que sí debemos apoyar la obra del pastor Norman. And to demonstrate what I believe, Y para demostrar lo que yo creo, I'm going to put a $100 bill in the offering. And he put it right in. voy a poner un billete de $100 en la ofrenda, y lo puso. And he said, and let us all be sacrificial and give for this important ministry. Y presentemos todos un sacrificio y demos para esta obra que es tan importante. Now, I thought that I was going to lose money by driving to Chicago and speaking for this small church. Ahora, yo pensé que iba a perder dinero al haber manejado hasta Chicago para predicarle a esta iglesia tan chiquita. But while I was back in America traveling around for months speaking at churches, Pero yo había estado viajando por todos los Estados Unidos, por varias iglesias para reunir el dinero, sometimes fairly large churches. a veces iglesias grandes. The church service where I received the biggest offering was that small church of 7 people. Pero la mayor ofrenda que yo recibí en todas las visitas que hice fue la de esa pequeña iglesia. And they gave the biggest offering because the pastor knew how to motivate the congregation. Pero dieron la mejor ofrenda porque el pastor supo cómo motivar a los suyos poniéndose él como ejemplo. And the first part of his motivation was his own personal sacrifice. La primera parte de su motivación fue su sacrificio personal. So if we are really seeking for fresh finances for the work of God, Así que si necesitamos finanzas para la obra de Dios, let us be the best example to help motivate the other people also. seamos nosotros el mejor ejemplo para motivarlos a los demás. Now, number D in our notes, Inciso D en sus notas, sea sensible para permitir que el Espíritu Santo se mueva al terminar del mensaje. let the Holy Spirit move at the end of your message. Deja que el Espíritu Santo se mueva al final de tu mensaje. Many times, we should not just end a message and close the service. Muchas veces no debemos terminar el mensaje y cerrar el servicio. If God is touching the hearts of the people, Si el Señor está tocando el corazón de la gente, then when the message is over, we should continue and give the people a chance to respond. cuando termina el mensaje debemos darle a las personas una oportunidad de responder de alguna manera. Maybe have a time of prayer or worship. Tener un tiempo de oración, de alabanza, Maybe God will move in a further way and give a prophecy. o tal vez el Señor se va a mover y va a dar una profecía. Or people will begin to weep up at the altar and bring a breaking of the hearts of the congregation. O la gente se va a acercar llorando al altar y va a quebrantar su corazón delante del Señor. If you believe that God is starting to move by His Spirit, then at the end of your message, let the Holy Spirit move. Si tú crees que el Señor se ha movido a través de todo tu mensaje, permite que al final se muevan las personas. But what happens if you're not the senior pastor? Pero ¿qué pasa si tú no eres el pastor principal? What if you're a visitor ¿Qué tal si tú eres un invitado en la iglesia? and you were only invited to preach a message and not give an altar call? Te invitaron a predicar un mensaje, pero no para hacer un llamado al altar. Or what if you are just an elder in the church and you might not have authority to continue on with an altar call or something? O eres un anciano de la iglesia, pero tú no tienes la autoridad para continuar y hacer un llamado al altar. If you are not the senior leader of that service, Si tú no eres el líder principal del servicio and you feel the Holy Spirit wants to move after the message, y crees que el Espíritu Santo se quiere mover después del mensaje, then look for guidance from the senior pastor. busca la guía del pastor principal See if they are supportive of your continuing on. y asegúrate de que él está de acuerdo con que tú continúes. There are times when a church rents a building
and they have a very limited time at the end when they must pack up the musical equipment and move out quick. A veces en las iglesias arriendan el lugar donde se reúnen y tienen que terminar a cierta hora para juntar, quitar todo el equipo de sonido y desocupar el lugar. If you are not the senior pastor, then make sure you are respectful of his leadership. Si tú no eres el pastor principal, tienes que respetar el liderazgo de él. And if you felt that God wanted to move in a worship or altar call, Y si tú sentiste que Dios se quería mover por medio de una alabanza o un llamado al altar, and if the senior leader stops it and says, no, we're not going to have that tonight, y el líder principal lo detiene y dice, no, esta noche no lo vamos a hacer, then you hand the service over to the senior leader. entonces tú le entregas el servicio al líder principal. And you may feel the Holy Spirit was grieved Y puede ser que tú sientas que el Espíritu Santo se entristeció, that the service did not conclude with a full ending that God wanted to accomplish. que el servicio no terminó con este final completo que hubiese preferido. But if the Holy Spirit is grieved, Pero si el Espíritu Santo se entristece, He is not grieved at you no se va a entristecer contigo, because you performed the ministry you were given authority for. porque tú cumpliste con el ministerio para el cual se te dio la autoridad. You spoke your message and you ended it. Hablaste, diste tu mensaje y lo terminaste. If the Holy Spirit is grieved that the Spirit was quenched at the end, Si el Espíritu Santo fue contristado al final, the Holy Spirit will not be grieved at you. You did your required service. no lo va a hacer contigo porque tú cumpliste con lo que se te pidió. But the Holy Spirit might be disturbed at the senior leader that was not sensitive to Him. El Espíritu Santo sí puede estar triste con el líder principal que fue el que no permitió que se moviera al final. But that is not your responsibility. Pero eso ya no es tu responsabilidad. You're given a certain time, Se te dio un tiempo and you should end then. y entonces debes terminar en ese momento. And since my watch says 9:55, Y como mi reloj dice las 9:55 that's what it says here, we should end. y aquí dice que a esa hora debemos terminar, So I will say, God bless you. Thank you for your patience. yo les voy a decir que el Señor los bendiga, gracias por su paciencia, Study these notes, estudien las notas and may you become more and more skilled speakers. y que cada vez más sean predicadores con más habilidad. That God can use your